Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado, y les doy la más cordial bienvenida a su canal Aprendiendo Derecho con el doctor Eduardo Preciado. Durante el presente video estaremos analizando a las nuevas formas de emitirse la jurisprudencia y su relativa obligatoriedad. El presente video tiene por objeto el aclarar eh, cierta información en relación a la jurisprudencia. Esto en virtud de que hace algunos días comenzó a circular a través de las redes sociales cierta información falsa en relación a la desaparición de la jurisprudencia, y que considero pertinente aclarar, dado que muchos abogados que no se han tomado siquiera la molestia de analizar la reforma constitucional en materia judicial y por supuesto la reforma secundaria a la ley de amparo, la ley orgánica del Poder Judicial y otros ordenamientos, pues ante su desconocimiento agradecían esta información, pero sobre todo cuando alguien ponía en tela de juicio la misma, inmediatamente compartían un link donde se había compartido esta información sin verificar la fuente de información y ni mucho menos acudir a la publicación que se realizó de la reforma o las reformas en comento, tanto el 11 de marzo de 2021 como en su momento también la reforma a las normas secundarias en el mes de junio del presente año. Luego entonces es importante precisar que la jurisprudencia bajo ninguna circunstancia desaparece del derecho positivo mexicano. Es decir, la jurisprudencia como fuente de la interpretación de la norma y la fijación de los criterios para resolver determinadas situaciones jurídicas seguirá prevaleciendo en México. Sin embargo, hay una modificación en cuanto a las formas en cómo se está emitiendo actualmente la jurisprudencia y cómo se emitía antes de la reforma en cuestión, lo que vamos a ir aclarando durante el presente video. Antes de adentrarme a lo que es la jurisprudencia, también es importante precisar que es completamente falso esta cuestión de que el recurso de revisión ya no se va a llevar de esta manera y que ahora se va a llamar recurso de apelación. Eso también es un error. Si ustedes leen la redacción actual de lo que es la ley de amparo, sigue contemplándose al recurso de revisión, el cual es competencia, por supuesto, de los tribunales colegiados de circuito por regla general y por excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo es importante precisar entonces que el recurso de apelación pues será competencia de los antes denominados tribunales unitarios de circuito, ahora tribunales colegiados de apelación, y que por ahí es cuando supongo de donde vino la confusión. Bien, antes de analizar las diversas formas en cómo se emite actualmente la jurisprudencia, considero pertinente determinar en primera instancia qué debemos entender por el término jurisprudencia dentro del derecho mexicano, y en ese sentido vamos a establecer que hasta antes de la reforma constitucional en comento eh, y que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021, la jurisprudencia estuvo constituida no solo por un conjunto de principios y doctrinas establecidas en las decisiones de los tribunales, sino más bien está y estuvo integrada por las tesis de los tribunales de la Federación,
que estos se emitían por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno o en salas, así como las que emitían los ahora plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito, y que eran definidas como obligatorias en términos de lo dispuesto por el artículo 94, en el párrafo octavo, noveno y décimo de la Constitución Federal, así como 215 a 230 de la Ley de Amparo y 41 ter fracción primera, segunda y tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mismos que desde luego han sido modificados en su contenido y redacción a partir de la reforma constitucional en comento, lo que trajo consigo desde luego el fin de la 10ª época de la jurisprudencia y la entrada en vigor de la 11ª época, así como cambios importantes en la forma de emitirse la jurisprudencia y sobre todo en cuanto a su obligatoriedad. Con esto también aclaramos esta cuestión de que la 11ª época entra en vigor a partir del 2 de agosto. También no sé de dónde sacaron esa información, y lo que les comento, mucho más grave, que abogados que se dicen postulantes y expertos en amparo confirmen o den por hecho esta situación sin verificar si se trata de información fidedigna y sobre todo confiable. Ahora, la jurisprudencia entonces eh, eh, ha sido a lo largo de la historia y es una herramienta que ha facilitado la labor de los juzgadores, pues la solución de determinadas cuestiones se encontraban o se encuentran preestablecidas, lo cual contribuye a lograr prontitud e imparcialidad en la impartición de justicia, pero además pues ha sido y sigue siendo un instrumento que brindaba cierta certeza y seguridad jurídica a los justiciables. Ahorita vamos a ver por qué se dice que brindaba certeza y seguridad y actualmente pues ya no, o esa certeza o seguridad es relativa. Esto se establecía en virtud de que la jurisprudencia nos permitía anticipar la solución que habría de darse a determinadas controversias que fueran planteadas ante los tribunales de la Federación. Situación que desde el punto de vista de diversos juristas parece perderse, pues con motivo de la reforma constitucional en comento, la obligatoriedad de la jurisprudencia se ha vuelto relativa, ya que, por ejemplo, el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente actualmente precisa que la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales, tanto federales como locales, con excepción de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, la Corte no estará obligada a observar las determinaciones que emita a través de la jurisprudencia. De lo anterior se desprende entonces que la jurisprudencia que emita el Pleno de la Corte será obligatoria solo para las salas de nuestro máximo tribunal y todas las demás autoridades jurisdiccionales federales y locales, pero no para el propio Pleno. Esto de alguna manera es muy similar a lo que contemplaba la anterior ley de amparo, con la excepción de que antes de la reforma en comento, la jurisprudencia que emitiera el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se tratara de jurisprudencia que resolviera sobre la inconstitucionalidad de una norma general, pues era obligatoria para el propio Pleno. Sin embargo, como lo vemos actualmente con la redacción del artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que emita el Pleno ya no será obligatoria para este. Ahora bien, la jurisprudencia que emitan las salas será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales, tanto federales como locales, con excepción del Pleno y de las propias salas, y lo mismo acontecerá con la jurisprudencia que emitan los plenos regionales, que será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales, tanto federales como locales.
de su pleno regional, con excepción del pleno y las salas de la Suprema Corte. Asimismo, el resto de los plenos regionales no estarán obligados a observar la jurisprudencia de sus homólogos. Ahora bien, en forma análoga, la jurisprudencia que emitan los tribunales colegiados de circuito no será obligatoria ni para el pleno ni para las salas de la Suprema Corte, los plenos regionales, ni para los demás tribunales colegiados de circuito, aunque sí para las demás autoridades jurisdiccionales, tanto federales como locales de menor rango. De lo anterior se desprende entonces, como lo habíamos comentado, que a diferencia del texto vigente hasta antes de la reforma al artículo 217 de la Ley de Amparo, y que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2021, a fin de ajustar la reforma judicial a la reforma constitucional que se dio mediante la publicación del 11 de marzo de 2021. Se desprende entonces que ninguno de los tribunales federales facultados para emitir la jurisprudencia, es decir, los plenos, las salas de la Suprema Corte, los plenos regionados y los tribunales colegiados de circuito, se encontrarán obligados a respetar sus determinaciones emitidas a través de la jurisprudencia, lo que incluso se puede corroborar en la redacción del artículo 228 de la propia Ley de Amparo. De ahí que algunos autores actualmente hablen de una nula o relativa obligatoriedad de la jurisprudencia. Pues como lo comentamos hasta antes de las reformas en comento, la jurisprudencia sentada por el Pleno de la Corte y por las salas era obligatoria para el propio Pleno y las salas cuando versaba sobre la interpretación de la Constitución, tratados internacionales, leyes federales o locales o algún reglamento, lo que consideran algunos estudiosos del derecho puede generar incertidumbre para los justiciables, pues no se sabrá con anticipación las formas en cómo deberá resolverse una determinada situación si los órganos encargados de emitir la jurisprudencia ya no están obligados a respetarla. Al efecto, Rosales Guerrero precisaba en cuanto a la obligatoriedad de la jurisprudencia que esta era un instrumento, un mecanismo constitucional normativamente instituido y cuyos destinatarios y sujetos obligados eran tanto los tribunales federales como locales, y sus principales finalidades eran establecer uniformemente los criterios jurisdiccionales de carácter obligatorio y su naturaleza vinculante, derivados de la interpretación y aplicación del derecho escrito por los tribunales de mayor jerarquía o rango y por supuesto en orden descendente, y que desde luego van a servir de base a los juzgadores para el adecuado desarrollo de la actividad jurisdiccional y sobre todo para lograr cierta certeza jurídica en los gobernados con respecto a la subjetividad con que se puede resolver una determinada situación, al grado que la inobservancia o desconocimiento de una tesis consagrada en los criterios jurisprudenciales pues era reprochable a sus inaplicadores, quienes lo hicieran sin justa causa o legítima justificación al no acatarla. Luego entonces, aclarado lo anterior, es importante precisar que previo a la reforma en materia judicial, las formas en que se emitían la jurisprudencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 de la Ley de Amparo estaba constituida por la jurisprudencia por reiteración de criterios, la jurisprudencia por contradicción de tesis y la jurisprudencia por sustitución. Asimismo, hay que recordar que hasta antes de la reforma en comento y aún una vez que se ha dado la misma, la jurisprudencia está y seguirá siendo constituida por las resoluciones que a través de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales emita el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución Federal. Estas dos últimas formas de hacer la jurisprudencia, si bien es cierto, no estaban contempladas expresamente en la ley de amparo, ni tampoco a partir de la reforma, sin embargo, en la práctica son consideradas como jurisprudencia al emanar dichas determinaciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que las mismas resultan obligatorias para todos los órganos jurisdiccionales, tanto federales como locales, y de ahí que sean consideradas como jurisprudencia aún y con motivo de la reforma que estamos analizando. Ahora bien, la jurisprudencia por reiteración de criterios, hay que recordar, se establecía hasta antes de la reforma a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno o en salas, así como por los tribunales colegiados de circuito. Y digo hasta antes de la reforma porque en virtud de la reforma constitucional en materia judicial ya no será atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitir jurisprudencia por reiteración de criterios. Esta ha sido sustituida, como lo vamos a ver más adelante, por lo que se conoce como la jurisprudencia por precedentes. Luego entonces, actualmente las únicas autoridades que están facultadas para emitir jurisprudencia por reiteración de criterios serán entonces los tribunales colegiados de circuito, y recordemos que esta se conforma cuando se sustenta en un mismo criterio o en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones por mayoría de cuando menos 8 votos, obviamente proviniendo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por la mayoría que mencionaba la ley de amparo, dependiendo de qué órgano esta se emitiera. Ahora bien, por su parte, la jurisprudencia por contradicción de tesis era la que establecía la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Pleno o las salas, los plenos de circuito, ahora plenos regionales, al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los entonces plenos de circuito, ahora plenos regionales, o los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia. Ahora, finalmente la jurisprudencia por sustitución era la jurisprudencia por reiteración de criterios o contradicción de tesis que establecía tanto el pleno, las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los plenos de circuito, ahora plenos regionales, para sustituir un criterio que ya no era acorde a las exigencias del derecho contemporáneo, por lo que se emitía un criterio nuevo en sustitución del anterior. Ahora bien, derivado de la reforma constitucional en comento, la jurisprudencia por sustitución desaparece, se abroga de lo que es la ley de amparo, y entonces tenemos ahora como formas de emitirse la jurisprudencia a las siguientes. Tenemos en primera instancia a lo que es la jurisprudencia por precedentes obligatorios. En segundo lugar tenemos a la jurisprudencia por reiteración, ya no de tesis, sino reiteración de criterios. Y luego tenemos a lo que es la jurisprudencia por contradicción de criterios, que únicamente cambió de denominación. Antes se le llamaba jurisprudencia por contradicción de tesis, ahora se le llamará jurisprudencia por contradicción de criterios. Es decir, como ya lo comentamos, desaparece la jurisprudencia por sustitución. En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia por precedentes obligatorios se establece actualmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando tanto en pleno como en salas, y esta consistirá en las decisiones contenidas en las sentencias que dicte tanto el pleno como las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que bastará una sola sentencia para ser considerada como jurisprudencia por precedente obligatorio,
siempre y cuando sean aprobadas por mayoría de 8 votos proviniendo del Pleno, así como de 4 votos si emana de las salas. Asimismo, es importante precisar que las cuestiones de hecho o derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Ahora, la jurisprudencia por reiteración de criterios se establece exclusivamente por los tribunales colegiados de circuito, por lo que el Pleno y las salas de nuestro máximo tribunal actualmente ya no están facultadas para emitir jurisprudencia por reiteración de criterios, sino como ya lo vimos, ahora emitirá exclusivamente jurisprudencia por precedentes obligatorios, es decir, ya no se va a requerir de 5 sentencias ejecutoriadas en un mismo sentido por parte de nuestro máximo tribunal para crear jurisprudencia. Bastará entonces con una sola resolución que sea aprobada por lo menos 8 ministros proviniendo del Pleno, o bien con la aprobación de 4 ministros si emana de las salas, y esta resolución, vamos a decir, aislada por sí misma hará jurisprudencia por precedentes. Ahora bien, la jurisprudencia por contradicción de criterios continuará estableciéndose por el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los ahora plenos regionales al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que desde luego serán resueltas por el Pleno. Asimismo, la que emitan los plenos de circuito, ahora plenos regionales, para dilucidar los criterios discrepantes entre dos o más tribunales pertenecientes a su pleno regional, así como la que emitan para resolver los órganos que acabo de mencionar, los asuntos de su competencia. Finalmente, cabe comentar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 218 de la Ley de Amparo, los tribunales no estarán obligados a seguir sus propias jurisprudencias. Sin embargo, es importante precisar que para que puedan inobservar o dejar de ser obligatorias esas jurisprudencias, los órganos encargados de emitir la jurisprudencia deberán proporcionar argumentos suficientes que justifiquen el cambio de criterio, y en tal caso solo se interrumpirá la jurisprudencia y dejará de tener obligatorio. Ahora bien, los tribunales de que se trate estarán vinculados a sus propias jurisprudencias en los términos antes precisados, incluso cuando estos se hayan emitido con una integración distinta. Luego entonces, al respecto, el artículo 219 de la Ley de Amparo precisa que, interrumpida la jurisprudencia, para que se integre una nueva se deberán observar las formas establecidas en la Ley de Amparo para su formación. Es decir, si bien es cierto los órganos encargados de emitir la jurisprudencia no están obligadas a acatar sus propias determinaciones, si pretenden inaplicar o inobservar una jurisprudencia que haya emitido con antelación, deberán fundar y motivar su determinación a fin de justificar la inobservancia de dichos criterios. Sin embargo, como ya lo comentamos, algunos autores consideran que con esta reforma, pues técnicamente se ha abrogado o derogado lo que es la obligatoriedad de la jurisprudencia. Creo que todavía es muy temprano para dar una opinión certera al respecto, por lo que vamos a esperar cómo se va desarrollando estas nuevas técnicas o formas de hacer la jurisprudencia por parte de los tribunales de la Federación. Bien, con esto espero que quede claro que de ninguna forma desaparece la jurisprudencia de nuestro sistema normativo mexicano, y si bien es cierto, se incluye esta nueva figura de los precedentes como forma de hacer jurisprudencia, estos no sustituyen a la jurisprudencia, sino más bien vienen a ser una nueva forma de emitir
la jurisprudencia siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece la ley. Y finalmente, en cuanto a la obligatoriedad, como ya lo comentamos, todavía es muy temprano para poder emitir una opinión concreta al respecto. Sin más que comentar, agradezco la atención prestada a través del presente video y antes de culminar los invito a suscribirse a mi canal a efecto de que puedan obtener información actual en relación a las ciencias del derecho. Hasta pronto.